dos tweets que subió, sobre todo el maestro Luis Guillermo Hernández, que me llamaron la atención ayer. El gremio periodístico es nauseabundo, el tradicional y el alternativo, dice. Ver cómo se destazan unos a otros como perros rabiosos, insaciables, me confirma que el camino que elegí es el mejor de todos. Ser un lobo solitario, sin más lealtades que con mi audiencia y conmigo mismo. Y luego, mocos, saca este tuit que seguramente trae de cabeza a más de uno. Peligro. Se ha colado en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación una figura cercana al narcotraficante García Luna y a Felipe Calderón. ¿Qué intereses protegerá desde la Corte la flamante ministra Sara Herrerías? Estas imágenes dicen mucho y estas imágenes se las mostrábamos hace rato aquí en Sin Censura. Si quieres, suéltalas, Ceci, a ver si las tiene. ¿Las tendrá, Ceci? Se ve a Marisela Morales como procuradora. Se ve a Marilena Morera. Se ve a Felipe Calderón. Se ve al secretario de Gobernación, al secretario de Defensa, a García Luna, a José Antonio Mir. A ver, voy con el maestro Luis Guillermo Hernández porque él también dijo, conste que se los dije, cabrón. Aguas con el candidato de Eduardo Ramírez, el gobernador de Chiapas, y pues ya quedó el candidato Chicharrón. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Pues han sido horas durísimas, veo que te están dando hasta con la cubeta. ¡Otra vez, cabrón! Les encanta, mi querido Vicente, un gusto saludarte, un gusto saludar también a la audiencia de Sin Censura, un placer como cada jueves encontrarme con ustedes para, pues para reírme un poco de esta jauría que supone que por una serie de escopitajos digitales uno va a dejar de hacer su chamba, que es revisar, analizar y señalar, mi querido Vicente. Y lo que señalamos está sustentado en datos, está sustentado en hechos, está sustentado en pruebas. Y no hay ninguna prueba que diga lo contrario a lo que afirmo. La señora Sara Irene Herrerías, virtual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pertenecido y es muy próxima a un grupo oscuro, a un grupo siniestro, a un grupo político, jurídico, legal, que constituyó la peor época en materia judicial, en materia jurídica y en materia de seguridad en este país. Nadie puede negar que esta mujer pertenece al grupo que encabezó el narcotraficante Genaro García Luna, que coordinó el expresidente Felipe Calderón y que estructuró la exprocuradora Marisela Morales, para quienes trabajó en todo momento con absoluta cercanía y con absoluta obediencia para establecer las directrices. Y nadie puede negar que esta mujer, Sara Irene Herrerías, la futura ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una cuota en el Poder Judicial, en la máxima estructura del Poder Judicial, en la Corte, para ese decadente grupo del viejo régimen, mi querido Vicente. Pues muchos dirán que haber trabajado con Felipe Calderón no te hace calderonista, pero creo que sería importante que la ministra electa pues se desmarque de quien también fuera candidata, Marisela Morales, procuradora, porque trabajó en ese círculo, ¿no? De García Luna. Al menos yo no la he escuchado, por eso tú hay alguna declaración, tú has encontrado alguna declaración que se desmarque, que diga que Felipe Calderón tiene responsabilidades por lo de Rápido y Furioso, por lo de que hizo García Luna, ¿algo? Lo decía yo ayer miércoles en mi programa El Oficio del Reportero, en mi canal que se llama como yo. Independientemente de la circunstancia actual de la señora Sara Irene Herrerías, está obligada
por decencia, por ética, por moral pública, política, jurídica, a explicarle al pueblo de México los alcances de su participación en el sexenio de Felipe Calderón. Alcances que son absolutamente graves, dado que encabezó una estructura que le crearon prácticamente a ella y en la que trabajó a las órdenes, porque no hubo otra cosa, a las órdenes de la procuradora Marisela Morales, del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de estos grupos de la llamada sociedad civil que impusieron las directrices de políticas públicas en materia de seguridad, como la señora Marilena Morera, como la señora Isabel Miranda de Wallace y todos estos activistas de la élite empresarial y la élite oligárquica mexicana que constituyeron el poder en materia de seguridad, en materia de derechos humanos, en materia de defensa y protección a las víctimas de los delitos en la llamada docena trágica. Ella está obligada a explicarle a México por qué no supo, si es que no supo, que Genaro García Luna era un narcotraficante y que sus nexos con el crimen organizado fueron corresponsables del baño de sangre que inundó a este país entre 2006 y 2012. Y está obligada a explicar por qué el trato a las víctimas se constituyó en uno de los peores flancos en la rendición de cuentas del gobierno de Felipe Calderón. Pero además, mi querido Vicente, además de este beso al diablo que vemos en la pantalla, la señora Herrerías está obligada a explicarle a México qué pasó en esos años en materia de derechos humanos, en materia de persecución de los delitos y en materia de persecución de todas las bandas de crimen organizado que sacudieron las estructuras sociales de este país, convirtiéndolas en añicos. Está obligada a responder qué pasó en el sexenio de Felipe Calderón y sobre todo está obligada a explicar cuál va a ser su participación como ministra de la Corte en todos los procesos jurídicos, en los procesos judiciales, en los procesos penales, en los procesos legales que todavía hay abiertos y que seguramente en algún momento llegarán a la Corte en contra de Genaro García Luna y en contra de todos aquellos que participaron en ese gobierno, en esa estructura delincuencial en contra de México. Me parece que es un asunto muy grave, pero también creo, mi querido Vicente, que ya no hay marcha atrás, que Sara Irene Herrerías será ministra y que no podemos evitarlo, pero sí podemos señalarla como un grave peligro, como una grave anomalía en la constitución de la nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mantener una lupa, un ultramicroscopio de cada decisión, de cada acto que tome esta mujer en el máximo tribunal jurídico mexicano. No hay marcha atrás, dices, pero híjole, qué fuerte cuando escribes, se los dije, cabrón. Pues se los Dice, dijimos. dice Luis Guillermo, identifico a Sara Herrerías como funcionaria en los gobiernos del PAN y próxima a Ricardo Anaya. Hoy está en la Fiscalía General de la República o estuvo en la Fiscalía General de la República y a Arístides Rodrigo Guerrero García como expriista y ahora protegido de Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas y del Partido Verde. Qué duras las palabras que publicas, Luis Guillermo, y estoy viendo que Salvador Leiva, este experto en la lucha por los derechos humanos, lo vi entrevistado por Meme, lo vi entrevistado por Sin embargo, dice que Sara Irene Herrerías ya dice desde hace años genera jurisprudencia, pero por violar derechos humanos y no hacer su trabajo. ¿Cuántas investigaciones internas tiene abiertas en la Fiscalía General de la República? Luego, en exclusiva con Meme, este mismo personaje, Salvador Leiva, dice que esta señora amenazó a Netzaí Sandoval
que por cierto, no sé si siga en Es la parte, ponencia de la ministra Batres. así es el coordinador general. Ah, bueno, pues Netzaí Sandoval, a quien le tengo mucho respeto por su trabajo también en la Defensoría Pública. Netzaí Sandoval y este muchacho Salvador Leiva fueron amenazados por la señora Sara Irene Herrerías para que dejaran de denunciar las torturas y ofreció investigar los casos Wallace y Vallarta a cambio. No, pues por eso yo pregunto, ¿quién me puede decir que votó por ella, conociéndola? No porque le cae bien, conociéndola, y que puede decir, estoy disfrutando lo votado. Eh, lo digo por mera transparencia, no porque esté en contra del proceso. El proceso lo hicimos entre todos, lo celebramos entre todos, pero eso no significa que sea todo color de rosa y perfecto, Luis Guillermo. Creo que hay que, hay que ser muy justos en el análisis de lo que ocurrió el domingo y los días previos a la histórica elección en el Poder Judicial. Hay que evaluar en sus merecimientos lo que pasó y cómo pasó. Yo estoy absolutamente convencido de que se trató de un proceso electoral legítimo, absolutamente histórico y sin precedentes en términos positivos para este país. Pero también estoy absolutamente claro, porque lo he dicho, lo dije en mis redes sociales, que algunas, no se sirvieron con la cuchara grande el domingo, agarraron la cazuela, se la empinaron voraces, insaciables, hasta donde se cansaron y después siguieron tan campantes. Hay que revisar solo porque es obligación de la izquierda y del movimiento de la Cuarta Transformación revisar lo que ocurrió para impedir que vuelva a ocurrir. Estoy absolutamente seguro que la intervención de gobernadores como Eduardo Ramírez de Chiapas, la intervención de gobernadores como Salomón Jara en Oaxaca, le imprimieron a esta elección un conjunto de anomalías que, si somos decentes, que si somos honestos, que si somos congruentes, tendríamos que condenar, tendríamos que señalar y tendríamos que sentenciar públicamente como, como simpatizantes, como pertenecientes, como integrantes de un proyecto que busca transformar a este país. La intervención procaz, vulgar, de Eduardo Ramírez en esta elección para favorecer a su amigo, a su achichincle, Aristides no sé qué, es absolutamente grotesca, indebida y vergonzosa. La intervención de estas manos en el proceso no puede quedar impune, pero sobre todo no puede quedar en secreto. Tenemos que señalarla. Pero de ahí a decir que todo el proceso está viciado y que es una basura, hay un abismo absoluto y tenemos que ser claros en ello. La oposición intenta deslegitimar esta elección. Fue legítima. Tuvo errores, tuvo detalles, tuvo gañanes, gandules como estos, pero en términos generales es una elección absolutamente histórica y absolutamente legítima, que arrojó un resultado. A muchos no puede no gustarnos, a muchos puede no habernos dejado completamente satisfechos, pero un resultado que sí refleja la voluntad de un pueblo mayoritario. Entonces, me parece que es muy importante no callarnos, ni por disciplina, ni por que los cadeneros se enojen, ni porque nos impongan ninguna regla de silencio o de cuadrarnos ante los hechos. Y no debemos callarnos para señalar lo que estamos diciendo, que es impensable
que se nos haya colado una persona como Sara Irene Herrerías, que es vergonzoso que un gobernador corrupto como el chiapaneco Eduardo Ramírez haya logrado imponer a su achichincle, el ministro Chicharrón, en un proceso tan importante como este. Y es impresionantemente vergonzoso que las élites de la Cuarta Transformación se callen, se silencien estas cuestiones, porque tenemos que debatirlas, porque tenemos que discutirlas y tenemos que airearlas para que el pueblo lo sepa y actúe en consecuencia. Entonces, yo sí creo, mi querido Vicente, que cometimos un grave error, al menos yo cometí un grave error. Estaba muy preocupado y lo dije prácticamente desde el principio de la jornada electoral, desde el inicio de las campañas, porque llegara Marisela Morales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablamos de impedir que esa mujer llegara porque representaba los intereses de Felipe Calderón y porque representaba todo lo oscuro y lo podrido y lo putrefacto que ocurrió en este país en la docena trágica. Y jamás notamos que se iba colando una figura aún peor como Sara Irene Herrerías, que no solo formó parte de la estructura del equipo del presidente Felipe Calderón, sino que logró brincar a la estructura del gobierno de Enrique Peña Nieto como su procuradora de derechos humanos, que tomó participación y conocimiento del terrible caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes. Y que también es otra zona de silencio que no ha aclarado esta mujer. Se nos escapó, no la notamos y ahora ya es ministra. Un error que no debemos olvidar. Mi querido Vicente, creo que es muy importante reflexionar sobre esto, pero también es muy importante obligar a las élites de la Cuarta Transformación a discutir esto, a discutir la distorsión que supone haber abierto la puerta a personajes como a personajes de esta calaña, mi querido Vicente, que hoy, desafortunadamente, pues ya tienen el cargo en la bolsa. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Creo que estabas al pendiente de no sé si lo escuchaste, la entrevista con Federico Anaya, se lo preguntaba a él, te lo pregunto a ti, Luis Guillermo. ¿De aquí hacia dónde vamos? Porque bien dices en el tuit que mencionaba de ayer, andamos en el despedazadero, en el jaloneo, en lo brutal, ¿no? Incluso entre los medios de comunicación independientes y alternativos. Si bien es cierto, por ejemplo, es mi opinión, que creo que se equivoca en llamarlo fraude Manuel Pedrero, también me parece muy perverso, ¿no? Que todo el mundo se le tire encima. Está bien que si se equivocó, que se disculpe, no sé, pero ya llegar a un punto del canibalismo, diría Pedro Miguel y el Fisgón, pues me parece también grave. No estoy defendiendo a nadie, no me quiero meter en un pleito que no es mío, porque aquí hemos sido muy claros, pero mientras avanzamos señalando, criticando, también se vendrán encima algunos contra nosotros, Luis Guillermo, contra ti, que es de a tiro por viaje, contra mí, que incluso dicen, Vicente está financiando a Gela Huerta para el golpeteo. No, imagínate que yo tenga que ver con lo que opina Gela Huerta. Al rato van a decir que yo te dicto línea para esto. Es de locos. ¿Cómo le hacemos para servir mejor eh, a nuestra patria, para servir mejor en este proceso de transformación? Estamos definidos de este lado, nunca de los culebras que tanto señalamos. ¿Cómo le hacemos para servir mejor a nuestras audiencias, Luis Guillermo?
Mira, yo a pesar de que tengo una postura muy crítica respecto de lo que pasó el domingo, y bueno, mucha gente dirá, pues es que no ganaron tus candidatos, ¿no? A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, que le hayan cerrado el paso a César Gutiérrez Priego, que le hayan cerrado el paso a Isaac de Paz, incluso que le hayan cerrado el paso a Raimundo Espinosa, mis candidatos varones, ninguno ganó. Estoy muy contento y sobre todo estoy muy satisfecho porque la composición de la Corte es mayoritariamente proclive a la transformación y al cambio en el Poder Judicial. Y el hecho de que el ministro, pues eventual, ya virtual, ministro presidente, los primeros 2 años de esta nueva era sea Hugo Aguilar, pues me da mucha confianza de que al menos se va a sacudir profundamente una estructura que ha permanecido inamovible, que ha permanecido completamente estática durante décadas. Esa es una gran noticia, es una noticia histórica porque representa la reivindicación de los pueblos olvidados, de una gran porción del pueblo de México que estaba prácticamente marginada de los espacios de poder en nuestro país y que va a encontrar eco a dos demandas que me parecen sustanciales en materia de justicia. Uno, la incorporación de juristas que entiendan la dinámica de los pueblos originarios mexicanos, traductores que puedan ser útiles en procesos jurídicos de cualquier índole en el país y defensores que entiendan a los pueblos originarios. Esa circunstancia, ya de entrada, va a ser muy importante, pero además que se desacralice, que se le elimine la absurda solemnidad a un poder que tiene que responderle al pueblo y que debe darle cuentas al pueblo. Eso me parece importantísimo. Pero además, me parece muy importante, mi querido Vicente, muy sustancial, trascendental, que el segundo periodo presidencial en la Corte lo vaya a ocupar Lena Batres, porque eso garantiza la continuidad de los cambios que comiencen en septiembre de este año y que se prolonguen los próximos 2. Y que la tercera presidencia la vaya a ocupar la ministra Yasmín Esquivel, porque eso garantiza que al final del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, una jurista digna, íntegra y consciente de su papel histórico, acompañe la transición presidencial en el fin del sexenio de la presidenta Sheinbaum. Entonces, esos elementos, al menos a mí, me dan una idea muy clara de que la transformación en el Poder Judicial los próximos 6 años, que arrancarán en septiembre, será 1, consecutiva, 2, lineal y 3, sin pausa, sin pausa. Y eso es una gran noticia para el tamaño del desafío que significa transformar al Poder Judicial. Tenemos prácticamente 6 años de continuidad en el proyecto de transformación con la presidencia de Hugo Aguilar, la presidencia de Lenia Batres y la presidencia de Yasmín Esquivel. Y creo también que la composición de los órganos, yo le llamo adyacentes a la Suprema Corte, como el Tribunal de Disciplina Judicial, donde quedaron personas verdaderamente íntegras y respetables, como la doctora Celia Maya, como la maestra Verónica de Gives, como el doctor Batis, pues garantiza también que este proceso de transformación de los órganos jurisprudenciales, jurídicos, la estructura judicial del país, pues también tenga un acompañamiento en estas instancias adyacentes a la Corte. Me parece que independientemente de los yerros y de las cosas que comentamos aquí, estas figuras que han abrazado la transformación del Poder Judicial y que han respaldado el proyecto de transformar estas estructuras, nos da la garantía
de que vienen cosas muy buenas para el Poder Judicial. Casi estoy tentado a decir que vamos a ver una verdadera revolución jurídica en el país. Y hablando con algunas fuentes del Poder Judicial, me comentan que algunas de las figuras que destacaron en esta elección, como la ministra, las candidatas, algunas candidatas que no lograron llegar a la posición, pero que estarán cerca, pues van a ser llamadas a colaborar en esta transformación, y me parece que eso es algo muy positivo, mi querido Vicente, porque significa que no se va a desperdiciar todo este capital social que se creó con esta elección, donde emergieron figuras sustanciales como Olivia Aguirre allá en el norte, o como el propio Isaac de Paz, o como el propio César Gutiérrez, es decir, figuras que la gente ya identifica como integrantes de un proceso de transformación del Poder Judicial, que pueden aportar a la transformación del Poder Judicial y que seguramente lo harán desde sus propias trincheras. Así que independientemente de lo que hemos hablado de esta elección, yo soy un confiado y pienso en positivo de lo que viene en el Poder Judicial. Creo que son buenas noticias, mi querido Vicente. Bien dicho, yo también lo veo. Más buenas noticias y lo importante es que nuestras críticas o lo que señalamos sirva para motivar a las personas para que estén al pendiente de lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca más una Suprema con un pueblo que diga, ¿quién? No lo conozco, no la conozco. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? No, 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 no. Que el pueblo esté más avispado y más politizado que nunca, más informado y más interesado en la justicia en nuestro país. Querido Luis Guillermo, para que veas que estoy al pendiente de lo que publicas y de lo que dices en tu canal, El Oficio del Reportero, ¿por qué no cerramos con la invitación de siempre, Luis Guillermo? Muchas gracias, querido amigo. Gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad de conectarme con tu audiencia en Sin Censura, y las invito a sumarse a mi canal. Ya va creciendo poquito a poco, pero ahora sí ya se notó que hay intención de hacerme crecer. Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Ahí transmito de lunes a viernes, no siempre en el mismo horario, pero siempre con la cita cumplida. Y también en redes sociales, Luis Guillermo Hernández en Facebook, Luis Hernán en X, y también Sexta W, donde estamos haciendo. Y bueno, si me quieren ayudar, si me quieren criticar, si me quieren escupir, si me quieren llamar youtubero, yo aguanto vara. Usted diga lo que quiera, que por eso defendemos la libertad. Y muchas gracias, mi querido Vicente, mi querido amigo, por esta oportunidad. Gracias por ser congruente, Luis, por estar, mi viejo lobo solitario. Nos llaman youtuberos con desprecio, mi querido Vicente. Nos quieren hacer creer que trabajar en plataformas alternativas es impropio, es indigno. Pues desde aquí les digo, a cualquiera le doy una arrastrada en lo intelectual, en lo ético y en lo profesional. Venga, mi querido Luis Guillermo Hernández, ya dejaste la víbora chillando. Te mando un abrazo, estamos al pendiente, Luis Guillermo. Te quiero, amigo, un abrazo a todos. Igualmente, Luis Guillermo Hernández, el director de la Sexta W, hablando con nosotros sin censura.